Buenos días, vicepresidenta de la Comisión Europea, presidente de la Junta de Castilla y León, parlamentaria europea, director representativo de la Comisión Europea en España, autoridades que nos acompañan en este momento, señoras y señores. Good morning to you all. It gives me a great pleasure to welcome you on behalf of the University of Valladolid and to open this debate session on demographic changes in the future of Europe. Thank you for coming. It is a great honor for the University of Valladolid to host this event. Our university, one of the oldest in Europe, is aware of the changing landscape of demography in most European countries, and also of the challenges of the future of the European project. I want to express my gratitude to the organizers of the event, the European Commission, and especially to its director in Spain, Francisco Fonseca. Con el ánimo de acercarse a la ciudadanía y de restaurar la confianza en Europa, la presidenta von der Leyen ha pedido a todos los miembros de la Comisión Europea que debatan abiertamente con los ciudadanos sobre los temas clave a los que se enfrenta la Unión Europea. Hoy, en la Universidad de Valladolid, cumplimos con esta encomienda. Para ello, la vicepresidenta europea de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, está hoy aquí en el marco de su primera visita oficial a España, en uno de estos debates conocidos como diálogos ciudadanos. En este caso, moderado por Francisco Fonseca y organizado por la Comisión Europea. Un diálogo en el que todos los que hoy nos encontramos en este Palacio de Congresos de la Universidad de Valladolid podemos exponer en forma de conversación nuestras ideas y comentarios. En este diálogo, la vicepresidenta estará acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, y por la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos. A lo largo de los próximos minutos abordaremos dos temas de gran calado: la despoblación, cómo convertir los cambios demográficos en oportunidades y qué esperamos de la conferencia sobre el futuro de Europa. Son tiempos con un Reino Unido que ya prácticamente o casi no es parte de la Unión Europea, de reflexión sobre nuestro pasado, de análisis de nuestras acciones y de la búsqueda de acuerdos para alcanzar soluciones acertadas. Sin más dilación, porque todos estaremos deseando escucharles, doy la palabra al moderador, a Francisco Fonseca, para que coordine y dirija este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, querido rector. Muchas gracias, mi rector. Pues como muchos de ustedes sabrán, soy profesor en esta casa, de lo cual me honro. Es para mí un gran honor y una responsabilidad, pero moderar este diálogo, y lo hago también con la emoción de estar en un edificio histórico y con la oportunidad de escuchar a la vicepresidenta suiza debatir con el presidente Fernández Mañueco y con la diputada Rodríguez Ramos de temas que son esenciales, porque todos los desafíos que tenemos en la Unión Europea tienen un pegamento en común, y este pegamento es que ellos serán posibles, su realización será posible si los ciudadanos se consideran actores parte en este debate. Y por eso hoy le he pedido a la vicepresidenta suiza y al presidente Fernández Mañueco, junto con Soraya Rodríguez Ramos, que debatan sobre los dos temas centrales de la cartera de la vicepresidenta. Si a ustedes les parece bien, vamos a tener media hora en la cual vamos a centrarnos en los problemas de demografía como uno de los retos fundamentales del modelo social europeo. Y luego pasaremos a la conferencia del futuro de Europa. Por lo tanto, sin más dilación, la vicepresidenta suiza la presento brevemente. La vicepresidenta suiza ha sido todo en política, aunque ya desde joven empezó a tener su amor por España, viajando de joven estudiante por España. La vicepresidenta ha sido alcaldesa de Dubrovnik, en Croacia, miembro del Parlamento croata, miembro del Parlamento Europeo, en la actualidad vicepresidenta de la Comisión Europea, y además, y lo que quiero destacar aquí, ha sido una de esas políticas militantes desde el feminismo.
puesto que ha sido vicepresidenta de las mujeres del PP europeo. El vicepresidente Fernández Mañueco, poca presentación hace falta aquí de él, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, igual a nivel regional lo ha sido todo, diputación, alcaldía, presidente de la Junta, y dirige el primer gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos, aquí tenemos su vicepresidente, que será, si no me equivoco, en esta región. Y en cuanto a Soraya Rodríguez Ramos, bueno, con decirles que ha sido alumna mía en esta facultad, ¿qué me les voy a decir? Soraya ha sido, igualmente ha tenido responsabilidades locales, ha sido mucho tiempo diputada en el Parlamento Español, ha sido varias legislaturas diputada en el Parlamento Europeo, fue secretaria de Estado de Cooperación al Desarrollo, en fin, creo que tenemos aquí un conjunto de personalidades que harán este debate lo más grato y lo que podamos todos aprender de él. Sin más, vicepresidenta, why a demographic challenge? What are the problems? Why our social model is in danger? Thank you very much. First of all, let me thank you all for receiving me here today in Valladolid and in the capital of Castilla y León. I'm really grateful to have opportunity to talk to you on these very important topics. As you know, the title of my portfolio is Democracy and Demography. So people, citizens, start asking me what is the connection between democracy and demography. But if I may explain at the beginning, there is a very, very close connection between democracy and demography. As you know, until now, there was never demography portfolio within European Commission. This is the first time when Ursula von der Leyen, new president of Commission, realized and recognized that demography is a real problem, not only here in Castilla y León, not only in Spain, not only in Croatia, but all over Europe, but not only all over Europe, but also in the world. Once we start talking about migrations, what is that but demography? But let us stick to Europe, and let us stick to Spain, and let us stick to your province, to your region. It's evident that there is demographic change in our member states. The reasons are different. People are moving from rural to urban areas, which is the case here. People are moving from eastern countries to western countries. People are moving from south to north for reasons of maybe finding learning new skills, maybe for exchange programs like Erasmus, maybe because they want to marry somewhere else. But the key reasons are higher living standard. People want to live better, and the reason why they don't live good in their rural areas because there is a lack of services. So there is a lack of services. Post offices close, buses don't drive anymore. Healthcare is not that good. Kindergartens are not that good, and people start feeling left behind, which is the case almost all over Europe. And then they are dissatisfied. They are left behind, and they are dissatisfied. And then they start blaming democracy because they are dissatisfied. But there is nothing better than democracy. But they don't want to engage into democratic processes. They don't want to participate in elections. They don't believe in democratic institutions anymore. So there is a link. And we don't think that democracy is guilty. They start blaming democracy, but it's not democracy. It's demographic change, which is the cause of their dissatisfaction. So what is our goal, my goal of new commission? To find the reasons for this and try to revitalize rural areas. One of my key goals, what was dedicated to me through mission letter of President von der Leyen, is a long-term vision for rural areas. And what I'm doing at the moment, apart from listening to you and apart from visiting different regions in Europe, we are in my cabinet, together with some European Commission services, we are developing mapping on the impact of demographic change.
So we will see what is the state of play all over Europe, since you know that we have to take into consideration that this is member states' competence. So we don't want, as a European Commission, we don't want to interfere into member states' competencies, but still we have some tools with which we can help. And tools are, as you know, different funds, different funding, and cohesion policy as one of the most important tools. So after we do this mapping, since I'm still within my first 100 days, so after we do this, we will offer a set of measures or toolbox for different member states and different stakeholders who want to use this. And this will be, there are existing tools at this moment, but we have to make better use of existing funding. I am in very close cooperation with Commissioner for Agriculture, Commissioner for Cohesion and Regional Policy, Commissioner for Culture and Education, Commissioner for Transport, and also Commissioner for Social Affairs and Jobs. So these different portfolios are we are very, very, very close, and we have to work together, because without working together, we won't be able to produce this new strategy. And as you know, we are in the procedure of new multi-annual financial framework, which is new envelope for next 7 years. And there are different positions from Parliament, which Parliament is very ambitious, my colleague will know. Commission is somewhere in the middle, and there is also Member States or Council's positions. So we have to find the best solution among 3 different institutions, and then we will offer, I hope European Parliament will adopt that position, and then we can talk about Just Transition Fund, which can be helpful for coal mining regions, for different regions which have some industries which are not in accordance with new European Green Deal. As you know, European Green Deal is one of the first priorities of this Commission, apart from other 5 priorities, which are the guidelines of new Commission, but also there is strategic agenda of the Council, which was adopted in 2019 till 2024. So we are at the beginning of our new mandate, but I know that Spanish government is at the beginning of new mandate, so it's very good that there is a coincidence, and we can work together, we can help each other. Why I am in the region? Because without regions, without cities, towns, regional politicians, citizens, we cannot reach any of our goals. So I want to listen to you today, to hear what are your problems, and try to implement your ideas, your concerns into our new policies and into our new report on demography. For the beginning, I think this is enough, but later on I can talk more. Also, aging, active aging is a part of my portfolio, and you know that, you might know that you Spanish people have the highest life expectancy in Europe. You live more, 83 to 84 years. And women tend to live even more than men. So this is, I don't want to use the word problem, but this is a challenge to European economy. So this is the reason why we are developing now, there is a new term which is called silver economy, which means gray hair economy. That we know that we want our citizens to stay longer on the labor market, if they wish, of course. So this is, there is a very big debate all around our member states on this. There are people are protesting somewhere people are opting, they want to work more if they are healthy. So aging is very, very important part of my portfolio. Also work and life balance, which means that women or parents can stay at work, and they can have more kids. We will not have more children, but we have to
create a very good environment for them in order to be able to stay on labor market. I'm not referring only to mothers, but also to fathers, to be politically correct and to be in alignment with today's European way of life. Okay, thank you for the beginning. Presidente Fernández Mañueco, acabamos de recibir la long-term vision de la Comisión Europea. Usted, como presidente de esta región, altamente preocupado por la despoblación, por la demografía, ¿qué le pide a Europa? ¿Y en qué Castilla y León puede tener su huella digital en esta visión de largo plazo? Bueno, lo primero que quiero hacer es saludar, agradecer a la vicepresidenta su presencia en nuestro país y su presencia en Castilla y León. Esta mañana en Valladolid, luego vamos a tener un encuentro con unos alcaldes en la provincia de Palencia y acabaremos en la provincia de Burgos. Es desde luego una ventana de esperanza para nosotros el que se haya puesto desde la Comisión Europea el ojo en un tema tan importante y que nos preocupa tanto en general en España y en concreto en Castilla y León. Quiero saludar desde el rector, el vicepresidente y los consejeros, todas las autoridades y todas las alumnas y alumnos que aquí nos escuchan. Cuando hablamos de Europa estamos hablando de democracia, estamos hablando de derechos humanos, pero estamos hablando de cuestiones que muchas veces nos pasan desapercibidos. El tren de alta velocidad no hubiera sido posible sin la Unión Europea. El desarrollo rural, la política agraria común no es posible sin la Unión Europea. Y un proyecto que ha mencionado en la conferencia de prensa que hemos tenido antes y que ha vuelto a citar aquí, el programa Erasmus, es uno de los proyectos que más va a hacer en el futuro por la construcción europea. Pero estamos hablando de la demografía. La ONU dice que dentro de unas cuantas décadas el 80% de la población se concentrará en la costa y sobre todo en el mundo urbano. Con lo cual, en una tierra donde hay ciudades las justas, somos de interior y además somos fronterizos con Portugal, que es una de las zonas menos desarrolladas, la frontera portuguesa-española es la zona menos desarrollada de toda la península ibérica, pues pone bien a las claras las dificultades que tenemos. Pero en Castilla y León podemos presumir de tener unos servicios públicos de primer nivel y de calidad, no solo en las grandes ciudades, donde hay, por ejemplo, hospitales, sino también en el mundo urbano, donde hay centros de salud, donde los médicos llegan a todo el territorio. Podríamos hablar de la educación. Se mantienen las escuelas donde hay 3 niñas o niños y además con un nivel educativo homologable a los países más desarrollados del mundo occidental. Podríamos hablar de servicios sociales y de la apuesta que hacemos también por el apoyo a las personas mayores. Eso es fundamental, pero necesitamos algo más, una apuesta por nuevos servicios, a lo mejor no tan esenciales como estos que acabo de mencionar, pero la apuesta por garantizar el transporte público, por garantizar la vivienda en el mundo rural, porque haya una fiscalidad rural diferenciada, favorable, positiva para aquel que quiere vivir en el mundo rural. Tenemos que hacer, por tanto, un esfuerzo, lo mencionaba la vicepresidenta, por la conciliación, para que las familias, todo tipo de familias, puedan instalarse en el mundo rural. Hagamos un esfuerzo por la repoblación. En otros tiempos se vivió situaciones similares. Y hacer también un reconocimiento a las personas que viven, que trabajan en el mundo rural porque están defendiendo nuestras señas de identidad. Nuestro patrimonio, defiende nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, defienden las personas que viven en el mundo rural nuestras señas de identidad, ya no como comunidad autónoma, sino como nación, como país, España. Desde luego, uno de los retos fundamentales que tenemos en el futuro es la transformación digital. La transformación digital permite modernizar la prestación de los servicios públicos. Va a revolucionar, desde luego, la prestación de un servicio público como la sanidad, va a acercar con la telemedicina a las personas que viven en el mundo rural, la educación, etcétera. Pero también la transformación digital va a permitir que las empresas que están asentadas en el mundo rural ganen competitividad, que puedan convertirse esos territorios en más atractivos para que se instalen allí nuevas empresas.
Hablando de la repoblación, para que las familias que viven allí tengan acceso al ocio necesario, no solo hablamos de telefonía, sino también la televisión digital, y para que las personas que quieran asentarse pues tengan ese acceso, por un lado, a las oportunidades y, por otro lado, al ocio, que me parece fundamental. Claramente hay una vinculación entre el crecimiento económico, que es lo que necesita este país, y el crecimiento de la población. Es verdad, lo ha dicho la vicepresidenta, hay dos procesos a las grandes urbes, y eso en función de las oportunidades fluctúa, y hay otro proceso del mundo rural al mundo urbano que internamente dentro de cada provincia eso ya es más complicado. Yo creo que, simplemente citar, vemos con mucha esperanza esa conferencia, me consta que se va a preguntar sobre ello y no quiero profundizar, pero me parece fundamental esta apuesta que se hace por parte de la Comisión Europea de estar pegado al terreno. Ustedes no lo saben, lo ha dicho antes en la conferencia de prensa, la vicepresidenta ha sido alcaldesa de una maravillosa ciudad, patrimonio de la humanidad, de Dubrovnik. Eso marca el haber sido alcaldesa y el haber sido alcaldesa de una ciudad patrimonio de la humanidad, porque se tiene una sensibilidad local a la hora de afrontar, de percibir los problemas, para desde ahí darle una dimensión regional, nacional y, por tanto, europea. Tenemos un reto. En este reto, que viene desde hace mucho tiempo, venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León, otras administraciones públicas, locales, el Gobierno de España, y ahora es fundamental que ese impulso que dé la Unión Europea recoja esa sensibilidad que le estamos manifestando hoy. Yo creo que es muy importante no solo la coordinación política, sino que esa coordinación política que está haciendo la vicepresidenta tenga el apoyo del respaldo económico. Lo ha citado ella, la política agraria común me parece fundamental, los fondos de cohesión me parecen muy importantes, la apuesta que se hace desde el Parlamento Europeo de ese 5% que se destine a esos fondos de desarrollo, de afrontar el reto demográfico, me parecen imprescindibles. Y yo creo que como reflexiones basta, y agradecer a la vicepresidenta y también a la eurodiputada que nos acompaña aquí su presencia y su participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, vicepresidente. Bueno, yo voy a alterar un poco el orden, pero yo me gustaría preguntarle directamente a nuestra eurodiputada, ¿y el Parlamento Europeo dónde está? El Parlamento Europeo, tenemos que esperar la adopción de las perspectivas financieras, pero el Parlamento Europeo, ¿cómo ve este problema de la demografía? ¿Cómo está preparado como Parlamento Europeo para interactuar con nuestros representantes democráticamente elegidos en este contexto? El Parlamento Europeo creo que en estos momentos es el mejor y el mayor aliado de la Comisión, que, como muy bien ha dicho la comisaria, ha colocado como una prioridad el tema de la despoblación, el tema de la demografía. Creo que en las nuevas prioridades y en la nueva agenda de esta comisión, que también, como ha dicho la comisaria, va a estar marcada por el Green Deal, que es efectivamente el compromiso que Europa quiere asumir en el liderazgo de la lucha contra el cambio climático. Las políticas de despoblación están muy presentes. Y es así porque no podemos alcanzar ninguno de los objetivos que tenemos en nuestras agendas si no somos capaces de invertir el proceso continuo de concentración de población en grandes ciudades y de desertificación del territorio de la Unión. Si el 80% de los ciudadanos europeos, en muchos países, como es en el caso español ya, viven en el 20% del territorio y el 20% de los ciudadanos españoles viven en el 80% del territorio, tenemos un enorme problema. Y no le tienen solo las zonas rurales, le tiene el país. En este caso, y hablando de Europa, este es un fenómeno que existe hoy ya en la Unión Europea. Por lo tanto, el problema no es un problema de zonas rurales o de zonas despobladas, sino que es un problema de la Unión Europea. Y en este sentido, la Comisión y el Parlamento aciertan cuando colocan en las prioridades
el tema de la despoblación. Cuando yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión por primera vez, también estamos marcando hitos históricos, primera comisaria que se ocupa específicamente de este tema, primera vez en la historia del Parlamento, que es la comisión más grande, donde más eurodiputados están, creo que es todo un signo. Y cuando hablamos de los objetivos del Green Deal, yo siempre digo que tenemos que trabajar para que no haya ni un grado más de temperatura en el planeta ni una especie menos. Pero no vamos a conseguir eso si no somos capaces de reequilibrar a la población en nuestro territorio. El mayor riesgo para la pérdida de biodiversidad, para la desertificación, es la pérdida de población. No hay posibilidad de acometer ninguno de estos objetivos. Y esto supone, ni hay tampoco, indudablemente, capacidad de solucionar los problemas medioambientales que se generan en grandes concentraciones de población como se van haciendo en las grandes urbes si no abordamos este problema. Para ello tenemos que actuar, como muy bien ha dicho la comisaria, de forma transversal. Por eso el trabajo con todas las políticas de la Unión, en todas las agendas de la política de la Unión tiene que estar esta prioridad, el elemento de la despoblación, y también en esto cuando decía la comisaria que el Parlamento es muy ambicioso, ahora en este momento crítico que estamos decidiendo el marco financiero plurianual, también decimos una cosa muy clara, no solo a la Comisión, sino también al Consejo, a los Estados, que no podemos hacer más como debemos, hacer más política en el ámbito europeo, más integrada, con menos presupuesto. Y en este sentido, cuando pedimos que el presupuesto de la política agrícola comunitaria no puede reducirse, es precisamente porque estamos pidiendo a la política agrícola comunitaria que haga más de lo que ha hecho hasta ahora. Y ese más que ha hecho hasta ahora es trabajar más por fijar más población al territorio. Y lo tiene que hacer fijando más valor añadido de la agricultura donde se produce, no dejando que ese valor añadido se vaya a la industria fuera del medio rural. Pero si le pedimos más, no podemos quitarle presupuesto. Y si pedimos más a las políticas medioambientales y a las políticas de protección de la biodiversidad, que necesitan efectivamente que el medio rural sea un elemento de valor, que fije población, y lo fija cuando, por ejemplo, el tema forestal es clave, cuando una población local, una población rural vive del bosque, el bosque se cuida solo, no hay incendios, mantenemos especies en ese entorno, tenemos efectivamente que dar más presupuesto a las políticas de biodiversidad y no menos. Muchas gracias. Bueno, pues me disculpo, tenía que haber empezado pidiéndoles perdón por el retraso, pero en fin, digamos que a veces el hombre propone, el tráfico y el cuarto poder propone, y hemos cogido un pequeñísimo retraso. Señores, como decíamos al principio, han escuchado ustedes a la Comisión Europea, a la Junta de Castilla y León, al Parlamento Europeo. Hay ideas, hay una visión. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué nos preguntarían? ¿Qué pedirían? ¿Cuáles son sus opiniones? Tiene usted la palabra. Tengo aquí, primero tiene palabra del vicepresidente Igea, este señor en la tercera fila y luego usted en la segunda. Bien, bueno, muchísimas gracias a la vicepresidenta por estar hoy aquí. Yo creo que usted hacía una pregunta que tiene que ver la democracia con la demografía. Esta comisión yo creo que es una de las cosas más acertadas que ha hecho la comisión, probablemente para mí la más acertada que ha hecho esta nueva comisión, porque tiene todo que ver, y yo creo que en este país, que somos un ejemplo de mal funcionamiento, voy a decirlo, de mala resolución de esa unión entre democracia y demografía. Lo que ocurre en nuestras regiones, estas regiones que están vaciadas, que han perdido población, es que además pierden peso político. Y pierden peso político, y nosotros lo hemos vivido aquí en nuestro país. Quiere decir que tenemos menos parlamentarios, que tenemos menos influencia en la política nacional y que tenemos menos influencia también en la política europea, porque finalmente el sistema de representación prima más a quien más población tiene. Y eso hace que estas regiones se desvinculen del proceso político, se desvinculen de los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales fallan en su representación, y porque los sistemas de representación territorial, y en España teníamos uno, teóricamente, que era el Senado, no hace su trabajo. El hecho de que esas instituciones de representación territorial
no hagan su trabajo, hace que se generen problemas como los que vivimos hoy en nuestro país, de desafección de estos territorios, que salgan partidos como Teruel Existe, como partidos localistas, que cuestionan también el futuro de la Unión Europea. Por tanto, el problema de la demografía es también esencialmente un problema político y es un problema de futuro. Y la Unión Europea tiene que conseguir aprender, y yo voy a pedir que aprenda de los errores de este país, en los cuales su sistema de representación territorial, su Senado no funcionó, no ha hecho ese trabajo de representar a los territorios, y eso hace que se creen agravios, situaciones comparativas que generan desafección. Por tanto, sí que le pediría a la comisaria, que es esencialmente sus funciones, cómo ve el papel de ese Senado europeo, que es el Comité de las Regiones, de ese sitio donde están representados los territorios, en el cual es la última oportunidad, la última voz de los que son pocos y poco influyentes, como ocurre con estas regiones. Muy bien. Tiene la palabra el señor de la tercera fila. Sí. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Vamos a juntar, si les parece, tres preguntas y respondemos. Bueno, yo quisiera exponer de que la población se fija mediante una serie de actividades productivas en aquellos lugares, y quizás sería recuperar una serie de actividades que se han ido olvidando o que se han ido dejando, o quizá implantar otras nuevas. Por ejemplo, pues tenemos ahí los ejemplos de Israel con el kibutz, que es así como una explotación globalizada. Se podía imponer aquí en los pueblos de Castilla y León para fijar unas pequeñas industrias, para fijar unas derivaciones de las actividades primarias a las actividades secundarias. Hay un territorio extensísimo aquí en Castilla y León que se ha desaprovechado totalmente, como es, por ejemplo, el pastoreo extensivo que había en Castilla y León. Se ha despreciado y se ha abandonado. Y podía fijarse ese pastoreo otra vez mediante, no el kibutz, podían ser las cooperativas, mediante el desarrollo de esas cooperativas, ¿verdad?, que tuvieran así una producción globalizada y no monográfica, porque aquí se han implantado las macrogranjas y los productos y todos esos cultivos monocultivos. Entonces es el desarrollo de los cereales y el desarrollo de las macrogranjas. Y nada más, yo pienso que una actividad de desarrollo de la cooperativa para que fuera mucho más diverso la producción dentro de los medios agrícolas. Gracias. Tiene la palabra el señor en la segunda fila. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Ahí también. Paco, ahí había un señor también. Vamos a hacer turno de 3 preguntas, si les parece a ustedes. Después de esta se responde y continuamos. Mejor 4, pues 4, yo soy muy democrático, 4. Sí, muchas gracias. Llevo algún tiempo que vengo observando y muy preocupado por el tema de la despoblación rural. Y últimamente, con gran sorpresa, veo que en la agenda de los partidos políticos, de las campañas electorales, bueno, pues aparece como en primer plano el tema de la despoblación. Yo creo que no se enfocan las cosas bien. No se puede hacer una mirada nostálgica. Nuestros pueblos quieren vivir, pero quieren vivir en el siglo XXI. No se trata de recuperar cosas hoy superadas. No se trata de volver al adobe ni otras políticas, otros sistemas económicos que han desaparecido. Es un tema complicado, es un tema sociológico. He hablado mucho con la gente. Creo que conozco algunas de las razones por las que no viven en los pueblos y le puedo garantizar que no es un tema ni de infraestructuras, ni de servicios, ni de empleo. Siendo necesarias las tres cosas, no son condiciones suficientes. Por ejemplo, hay una cosa sencilla que a mí me preocupa, que no se hace. Es más, yo creo que se hace lo contrario, la política de comunicación. Veo los telediarios y veo aparecer unos pueblos que no les identifico, que no son los pueblos que yo conozco, unos pueblos que carecen de servicios, unos pueblos rotos, unos pueblos en los que la gente se queja de que allí no va el médico, de que no hay escuelas. Me parece que ha dicho el presidente acertadamente de que con 3
se pone un maestro. Luego, no es un problema de servicios, no es un problema de eso, el otro es otro problema también. Entonces, si yo viviera en la ciudad, yo nunca me iría a vivir a un pueblo de esos. Quizás haya que cambiar la política de comunicación. Claro que hay médicos, y Francisco Igea me parece que has puesto ese ejemplo de 1.500 y 400 habitantes por médico, 1.500 en España, en Valladolid, en Parquesol, no sé dónde, y 400 o 300 y pico en no sé qué zonas rurales, ejemplo que yo le conozco también perfectamente. Si hay un infarto en mi pueblo, le puedo decir que el tiempo de asistencia de mi pueblo a un hospital es muy parecido al que puede existir desde Parquesol al clínico de Valladolid. Luego sí que es importante ese tema de la comunicación. Y luego la PAC es la política agraria común, es la defensa de la agricultura, de la comunidad económica, la defensa imprescindible que se hace en todos los países protegiendo nuestras producciones, que son absolutamente imprescindibles independientemente de que los costes pueden ser superiores a los de otras regiones, Ucrania, Argentina o demás. Pero eso no está vinculado con la despoblación rural. Es otro tema diferente. Hay que defenderlo, eso y más. Nada más. Muy gracias. bien. Pues tenemos el cuarto que no jinete, pero el cuarto que quiere entrar en este turno. Muchas gracias. Señora Dubranca, no se trata de que la generación de plata se alargue la vida, porque nosotros tenemos el 30% de nuestros jóvenes sin encontrar empleo. Eso no es la solución, olvídese. Están insistiendo, gastando energías en algo que no es así. Fernández Mañuecos, muy buenos días. Mire, el tema de la despoblación, el tema de la agricultura, los que me han precedido llevan todos razón, pero se trata de economía. Tiene usted la posibilidad de oro de marcar precios de salida de los productos, como hacía hace muchísimos años el Servicio Nacional de Cereales, que no se puede hablar de entonces porque está mal visto, pero marcaban un precio de salida para el agricultor y para el ganadero. Todo lo demás, los servicios sociales, todo eso que cargan ustedes tanto la voz, mientras no haya población, no hay nada. Y por cierto, lo que dice usted en su pueblo, después del burro muerto, la cebada al rabo. Muchas gracias. Creo que había alguien que pedía la palabra por allí, no sé si cerramos este turno. Sí, por favor. Profesor Quijano. Sí, buenos días o buenas tardes europeas. Ya, ¿no? Yo quería simplemente introducir otra perspectiva, digamos, temporal o estratégica en relación con el asunto. Porque el problema en el entorno que nos rodea y que conocemos mejor es el siguiente. Es verdad que la sensibilización con el asunto de la demografía y la despoblación pues es reciente, la sensibilidad, no el problema. Y ha dado de manera exponencial pues en los últimos años. Y se enfoca, seguro que correctamente, con estrategias de actuación de medio y de largo plazo, pensando que si se potencia la iniciativa económica, la digitalización en la zona rural, un despliegue de servicios públicos, pues que todo eso ayudará a mantener población. El problema nuestro es que una estrategia a medio-largo plazo, cuando empiece a dar resultado, pues es que igual ya no hay dónde de resultados. El problema es que, vista la estadística poblacional, la combinación de despoblación y envejecimiento en muchas partes de la zona rural, es que en 5 o 10 años seguramente una parte importante del problema dejará de existir por extinción. Y claro, este es el asunto. ¿Cómo combinamos estrategias correctas de medio y largo plazo, que sin duda hay que hacer, con medidas de inmediatez, pero para el mes que viene? Hoy mismo en algún medio de comunicación hay estadísticas de la situación en ciertas zonas rurales
Y la afirmación es esa. En 5 o 10 años, una gran parte de ese sector, pues el problema habrá dejado de existir por extinción natural, digamos, demográfica. No será ya un problema de demografía o de despoblación, sino de desertización poblacional, que es mucho más grave. Entonces, claro, este es el asunto. Mi duda y mi problema, ¿llegaremos a tiempo? Por muy correctas que sean las medidas de medio y largo plazo, ¿llegaremos a tiempo? Pues no lo sé. No quiero ser especialmente pesimista, pero hay ciertas zonas donde yo lo veo complicado. Y probablemente haya que hacer entonces unas políticas inmediatas o de efecto inmediato de alta prioridad y de marcar prioridades claras. Y por tanto de mucho consenso político también, porque si no las prioridades no salen adelante. Igual en algunas zonas podemos llegar, pues qué sé yo, a la potenciación de servicios en cabeceras de comarca fácilmente accesibles, porque si somos realistas, en todos los sitios y a la vez no se va a poder abordar el problema con eficacia. Y claro, cuando en un sitio hay que decir que sí y en otro hay que decir que todavía no, eso necesita consenso político, porque si no será más difícil. Bueno, añado simplemente esta perspectiva, porque me parece importante verlo con realismo, pero también a la vez, bueno, pues con la esperanza del medio y largo plazo, pero con el realismo del plazo inmediato. So, how to combine short and long term? How to ensure that we arrive before the donkey is dead, according to our colleague? First of all, thank you for all your questions and this valuable exchange of views. As I said at the beginning, I came here to listen. This is a very important exercise to me, to hear from you directly. What do you think about the problems which all of us are encountering nowadays in European Union? So this is a more listening exercise than to give you immediate replies, although you said we have to have immediate action and not long-term visions. The report on demography, which is in the procedure, won't be Eurostat Plus project. It will be a report with all problems and with all ideas which you are also mentioning here. I can see from all 5 or 6 questions that all of you are concerned with depopulation. But there is one Eurostat data which I would like to share with you. At the moment, in Europe, we have an average 2.1 children. If we, each and every woman who is in productive or fertile age will have 4 kids, we wouldn't be able to fit in 2070 labor market. Our labor market, even if we had 4 kids now, from now on, each and every woman which is in the fertile age, it wouldn't be enough for our economy and for our labor market. So it means that we have to produce completely different policies, different philosophies. But I think this citizens' dialogue is not enough long in order to develop our new philosophy. So this is very, very important issue which should be dealt from different points of view, sociological, economical, philosophical. So it's really a big problem. And the only thing which makes me feel positive is that Commission recognized that this is a problem and that we started dealing with this. You mentioned ENVI Committee. I was member of ENVI Committee, dear colleague from ENVI Committee, dear Madame Saraya. I was there, and I know this is the first
priority of this Commission is EU Green Deal, because without having our nature sustainable, we won't be able to live on this earth. So, but it's not only problem of European Union, it's problem on our continent is leading, it has leading position, but what is going on in India, in China, in the States? So who is going to link and align with our ecological standards? So there is another problem. So Europe is really encountering very, very challenging era or age, and all of us have to be included. This is the reason why we started again this dialogue with citizens, but not only debate for debate's sake or art for art's sake or l'art pour l'art, but this is, we want to talk to you, and then after listening to you, to collect this. This is only the exercise. We haven't started the conference yet. I'm a little bit introducing conference, okay? We haven't started conference yet, but this is only to see how are we going to make the guidelines for this conference, because we want to give feedback to you. So we will be listening to you, and then we want to give you the outcome of our conversations. There were many conversations until now. 1,850 conversations were done during last 5 years. But they were fine, they were debating like we are today, and nothing happened after that. The difference this time, this commission, the difference is to have the results and to put these results into concrete politics. And this is the reason why we are launching so-called, but it's a title now, Conference on the Future of Europe. And this conference, I'm in lead on behalf of Commission, but there is also Parliament which adopted their resolution. There is also Council and Member States. And we will launch this big conference on 9th of May, which is Day of Europe. Why I want to tell you this? Because it's not only one conference, it will be a series of different events, round tables, citizens' dialogues, small and big conferences. Even living room conference can be treated as the Conference of the Future of Europe if we brand it like the Conference of the Future of Europe. So we will have to have a common guidelines in order to start this debate, to see what are the topics, and after debating, what are the results and how are we going to deal with these results. The Commission thinks, and the Commission says, we will sum up these results on the multilingual digital platform, and then try to transpose the ideas, concerns, proposals into concrete policies. This is what we are trying to establish now. So I understood that depopulation is really not a problem, but is a big challenge in this area, in Spain, and especially here in Castilla y León. There was a question, how do I treat the Committee of the Regions from your Deputy President? You know the fact that there are 1 million elected officials all over Europe. So 1 million people who are elected in democratic elections. So once this 1 million officials start these debates and this Conference on the Future of Europe, we can build it on, and it will be a huge, huge conference. And then we will see why this gap between us politicians and you citizens, although we are citizens too, why this gap exists. What is the reason for this gap? Why didn't we reply to your worries, to your concerns, to your ideas? What is the reason for rise of populism? I don't want to define populism now, since all of us politicians are populists in a way. But we want to come closer to citizens. And it's not 27 commissioners who will come. I'm coming today to you. But it is this million of elected politicians who can go and preach and listen and see what is at stake. And this is the only way how we can reform
this Europe, how we can fill in this lack of deficit, which is always democratic deficit. This is always being debated. So this is a very, very important exercise. I can understand what are your problems. You were talking about economy. You said that we don't have a right approach towards demography and depopulation. I know that old methods don't work anymore. We cannot do it as business as usual. So digitals, as a second pillar of our political guidelines, is the most important pillar. Without having digitals in each and every village, you won't be able to start your new small and medium enterprises. So we have to be digitally connected. So broadband Wi-Fi is the most important tool. I remember once while I was in European Parliament in plenary, there was a State of Union speech on behalf of former President of Commission Juncker, and he said our goal is to have Wi-Fi in each and every village in Europe. It is not the case, and we have to work on it. So when we talk about multi-annual financial framework, we are talking about modernizing our budget, which means modernizing towards digitals, modernizing toward less CO2, modernizing towards stronger position of Europe in the world. So it's really a big, big challenge ahead of us if we want to stay together. But we want to stay together. I'm talking now on behalf of the Commission, but also on my personal opinion. So we have to stay together, and without staying together, without this, I don't think that we can answer challenges from a different part of the world. I really feel sorry for UK leaving, but you know, once they left, our budget is there is a huge, huge gap in our budget. This is the reason why we have to somehow see and reconcile among these three institutions, Parliament, Commission, and Council. Without our reconciliation, without having compromise, we won't be able to go to start. I know that you said we need immediate actions, but it's not easy to implement the actions, especially not from European part, because you are sovereign member states, and it's your competence. We can only offer different tools from European part, since we are not federal states. We are still sovereign states and 27 European states. So, Committee of the Regions, once again, to reassure you, Committee of the Regions is the most important part in the Conference on the Future of Europe. Without local authorities, we won't be able to start this conference and to make it a success in the end. Sorry for preaching, I'm now having a monologue, and I said we came to listen. Okay, next time we will be listening more. Sí, yo creo, vicepresidenta, que está usted explicando perfectamente el modo de actuar, que es recolectar opiniones, escuchar, reflexionar y devolver con un feedback todo lo que ustedes están diciendo. Por eso, si me permite, presidente Fernández Mañueco y diputado Rodríguez Ramos, yo voy a ir haciendo el switch ya hacia la cuestión de la conferencia sobre Europa. Creo que todos aquí hemos visto que hay un compromiso formal de la Comisión Europea de entrar en un debate con todos los ciudadanos europeos. Fracasaremos, seremos aburridos, seremos divertidos, dependerá sobre todo de ustedes. Pero, ¿cómo es posible asegurar que los ciudadanos son parte? Y sobre todo, como decía la vicepresidenta, esto no lo pueden hacer 27 mosqueteros trabajando en la Comisión Europea. Son ustedes, los parlamentarios europeos instalados sobre el terreno, los poderes regionales, los poderes locales, los parlamentos nacionales. ¿Cómo imaginan ustedes que podemos ofrecer un producto coherente de diálogo con los ciudadanos? Perdóneme, vicepresidenta, pero salto directamente a los otros dos intervinientes. Bueno, la verdad es que se han hecho muchos planteamientos, pero sobre esta pregunta en cuestión yo creo que es fundamental que los poderes locales, los poderes regionales, autonómicos, estén representados en esa conferencia de Europa. Eso es muy importante, creo que es algo fundamental para que todas estas cuestiones que hoy aquí se han puesto a la vicepresidenta y que nosotros en nuestro quehacer diario estamos recogiendo
día a día, podamos trasladarlo, podamos canalizarlo y podamos trasladarlo en esa conferencia. Yo creo que la labor que se está haciendo por parte del vicepresidente en esta materia es importante, recoger el sentimiento de toda la ciudadanía. En Castilla y León tenemos 2.248 municipios, 2.248 alcaldes que representan a 2.400.000 habitantes aproximadamente. Tenemos muchísimos de esos millones de personas elegidas democráticamente y, por tanto, están muy pegados al territorio y reconocen las necesidades, la sensibilidad mejor que nadie. Lo he dicho antes, ha sido alcaldesa y eso marca una diferencia y marca estilo. Pero yo brevemente no me puedo saltar algunas referencias que se han hecho antes. Consenso político para abordar este asunto es fundamental y el Gobierno de España, la Comisión Europea, tiene el compromiso de lealtad de la Junta de Castilla y León, porque no se puede hacer esto si no vamos todos juntos. Creo que era la expresión que utilizaba la expresión que utilizaba la vicepresidenta, el consenso político más en la jerga habitual de nuestro país. Es fundamental también el crecimiento económico, alguien lo comentaba. Si no hay empleo, no es posible que pueda instalarse la gente. Lo que necesita este país, lo que necesita Europa, es crecimiento económico. Eso genera igualdad entre hombres y mujeres, también asentamiento de familias, etc. Se ha hablado de la comunicación. Es imprescindible la comunicación en positivo de la vida en el mundo rural. Imprescindible. No puede ser que la vida en el mundo rural solo sea noticia en negativo cuando hay un hecho puntual, en no sé qué problema sanitario, educativo, etc. La vida en el mundo rural es maravillosa y las personas que viven en el campo y del campo son personas que merecen todo nuestro reconocimiento. Yo creo que estas manifestaciones que está viendo últimamente hay un componente de reivindicación económica, pero también de solidaridad, porque se ha maltratado mucho a las personas que vivían en el campo y que cuidaban más que nadie, por ejemplo, nuestro medio ambiente. La modernización del campo exige claramente, hace 50, 60 años, vivían 300.000 personas en el campo en nuestra comunidad autónoma, hoy escasamente llegan a 60.000, porque hemos sido capaces de hacer esa modernización. Por tanto, tenemos que hacer una transición para que haya otras alternativas complementarias al campo. Y, por supuesto, las costumbres sociales. Mi padre tenía 11 hermanos, yo tuve 8 hermanos y yo tengo 2 hijas. Eso es una realidad sociológica, pero tenemos que ser capaces de, bueno, en otros tiempos hablo de repoblación, de que en esas medidas de impacto inmediato que puedan venir con crecimiento económico, creación de empleo, el ocio, la transformación digital, puedan venir a abrir las manos a otras personas que vengan de otras latitudes. Esta tierra ha sido durante siglo y medio una tierra de migración, de migrantes, y ahora tiene que ser una tierra de acogida. Muy bien. Diputada Rodríguez Ramos, Conferencia Europea, Parlamento Europeo. Bueno, el Parlamento Europeo el pasado 9 de enero aprobó una resolución precisamente de apoyo a la conferencia. Claramente, el Parlamento la ha impulsado en las negociaciones que hubo con la Comisión con la nueva presidenta. Y también en esa resolución explicamos un poco qué idea que queremos que sea esta conferencia. Dar la voz a los ciudadanos, bueno, es indudablemente establecer un diálogo con ellos. Los ciudadanos europeos están representados en cuanto somos un sistema democrático. Ha habido unas elecciones europeas, por cierto, unas elecciones donde la participación ciudadana aumentó en esas elecciones. Pero ahora este proyecto conjunto que es la Unión Europea, que ya desde el principio, desde su fundación, era un proyecto de integración entre Estados y ciudadanos, tiene que hacer algunas reflexiones importantes. 10 años después de la aprobación del Tratado de Lisboa, tenemos que hacernos algunas preguntas y encontrar algunas respuestas. Un mundo
que nos rodea, porque la Unión Europea no está sola, estamos en un mundo globalizado que durante estos últimos 10 años ha cambiado y sigue cambiando, por cierto, cada día, pero la relación de Europa con el mundo cambia, porque el mundo ha cambiado. Indudablemente un proyecto, no podemos obviarlo, un proyecto europeo que ha sufrido un enorme golpe, y es que por primera vez en su historia, una historia en la que solamente hemos conocido procesos de ampliación, hemos vivido muy recientemente, el 31 de enero, un proceso diferente, un proceso donde un país muy importante, ciertamente, con sus reservas siempre respecto a las políticas europeas, pero muy importante, corazón de la democracia liberal, en el que se sustentan los valores de nuestro proyecto, ha decidido dejarnos. Es un fracaso colectivo. Queda mucho ahora para establecer una nueva relación, pero hay que hacer una reflexión de cómo es posible que hayamos llegado a esto. La conferencia lo que quiere fundamentalmente es no hacer esta reflexión solos. No quiere que sea una reflexión solo del Parlamento, no quiere que sea una reflexión solo de los 27 Estados reunidos en el Consejo, ni que la Comisión asuma en exclusiva esta reflexión. Queremos hacerla con la ciudadanía. Hay posibilidades inmensas para establecer un ágora ciudadano europeo. Desde luego podemos hacerlo a través de encuentros directos como como ese ejemplo, utilizando todos los distintos niveles administrativos de descentralización política, las corporaciones locales, los gobiernos autonómicos, las universidades, pero también el Ágora Ciudadano Digital, donde el otro día la Comisión lanzó una primera consulta para el Plan Estratégico del Cáncer. Se lanzó de forma digital, haciendo preguntas a todos los ciudadanos europeos de dónde tenemos que trabajar, si primero en la prevención. Bueno, en esta línea queremos trabajar, pensamos que debemos trabajar en esta conferencia. Queremos que la conferencia no sea solo un diálogo, queremos que sea una conferencia de un diálogo con la ciudadanía para algo. Y pensamos que sus conclusiones pueden acabar con la reforma, alguna reforma de los tratados, si es necesario. Hay algunos temas claros, emergentes, con compromisos claros de la Comisión. Citaría uno, por ejemplo, la presidenta, primera vez también una mujer presidenta de la Comisión. Esta Comisión tiene hitos históricos importantes. Se comprometió en su discurso a que debemos abordar, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género que sufren las mujeres en Europa de forma clara y contundente. Y si era necesario, modificar los tratados para incluir en la lista de delitos europeos la violencia de género. Esa es una modificación del tratado. Lo hacemos ya, hablamos con los ciudadanos, hablamos con la ciudadanía europea y vemos temas importantes como el Green Deal, es una prioridad, va a marcar la agenda de la Comisión, abarca todas las políticas transversales, pero también hay que preguntar a los ciudadanos. Europa quiere ser líder en la lucha contra el cambio climático, queremos ser líderes en la lucha de protección de la biodiversidad, donde hay un colapso de especies. ¿Quieren los ciudadanos europeos que hagamos eso? Algunas cosas ya hemos escuchado en las encuestas que hacemos desde la Unión Europea, pero los ciudadanos nos dicen que sí y más, y nos lo dicen también los jóvenes. Y estamos viendo que posiblemente, es decir, que conjuntamente tenemos también que conseguir un relato inspirador. Le hemos tenido durante muchos años, le tuvimos con la construcción de un sistema político de valores democráticos, de integración de un mercado común que ha dado buenos resultados económicos para nuestro desarrollo. Pero hay una generación nueva de jóvenes en los que, cuando hablamos de ese discurso inspirador, no se sienten muy cercanos. Pero hay otros temas que les interesan muchísimo. Y, desde luego, una sociedad mucho más sostenible, que luche contra la contaminación, que ofrezca actividades que garanticen mucho más la salud, la suya, la de sus hijos, sí les interesa muchísimo. Y posiblemente este discurso inspirador sobre el Green Deal, sobre la sostenibilidad, sobre la lucha ambiental, puede ser un discurso que durante las próximas generaciones, en la que Europa va a ser líder, sea el discurso más inspirador, más cercano
a la sociedad. Pero queremos saberlo, lo intuimos. Para eso queremos hacer la conferencia. 70 años, si la comisión, como ha decidido la comisión, aquí está la comisaria responsable, se lanza el próximo 9 de mayo, será 70 años después de la declaración de Schuman, 75 años después de la firma, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es un buen día para iniciar un proceso de 2 años en las que el Parlamento, la Comisión y el Consejo van a estar presentes, pero no serán en ningún caso los protagonistas. Los protagonistas serán ustedes. Yo no quisiera abusar mucho de todos ustedes porque el tiempo está corriendo en exceso, pero fíjense ustedes, yo, esto de mi propia cosecha, si me permite la expresión, creo que tenemos más preguntas, más dudas que propuestas concretas. Pero si me permiten el ejemplo de la eurodiputada, el ejemplo sobre incluir la violencia de género como un eurocrimen. Naturalmente que para eso no hace falta una revolución, pero tenemos todos que ser conscientes que lo podemos hacer con una negociación en el secreto bruselense entre Consejo, Parlamento, Comisión para modificar, corrígeme, profesora Vidal, el artículo 83 del Tratado, o que salga de ustedes. Queremos que ustedes asuman esto, porque la lucha contra la violencia de género no es solamente código penal, es una cuestión de valores. Y eso es lo que queremos dialogar con ustedes, porque hacer se puede hacer, pero ¿qué es lo que realmente quieren? Yo no sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta concreta que hacer. Entonces doy 2 preguntas más, 3, y ya si les parece cortas, por favor, sobre todo no sea que el catering se nos vaya y podamos ir cerrando este debate que es no conclusivo, pero que demuestra, yo creo, la voluntad de que tenemos conjuntamente que proponer todos respuestas y soluciones. Entonces empiezo por usted, una primera pregunta, y tengo 2 más ahí. Sí. Bueno, primero quería preguntar tanto a la vicepresidenta de la Comisión como al señor Mañueco si creen que de alguna manera el llamado dumping fiscal o dumping fiscal interior también puede afectar a la hora de fijar población. Por ejemplo, Castilla y León tiene un problema de que no solamente hay una despoblación rural, sino también una despoblación urbana. De alguna manera, Madrid o la ciudad de Madrid o la Comunidad de Madrid atrae a más empresas. Quisiera saber cómo afecta al tejido empresarial o industrial, empresarial de Castilla y León, y si creen que esto es un problema y cómo se puede revertir. Y luego una reflexión que quería hacer, se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de crear Europa, los símbolos son importantes, y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención aquí en Castilla y León, tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento de Valladolid, es que ni fuera del edificio ni dentro hay banderas de la Unión Europea. Obviamente es un símbolo, no significa nada, no aporta demasiado, pero bueno, simplemente esa reflexión. Será corregido inmediatamente. Sí, por favor, tiene usted la palabra allí. Hola, buenos días. Yo tenía varias dudas y muchos de aquí somos jóvenes estudiantes y bueno, sabemos que aunque queramos, muchas veces no podremos quedarnos a trabajar aquí y no tendremos oportunidades, aunque nosotros quizá podamos querer trabajar en esta zona o trabajar en Castilla y León, muchos de nosotros no podremos hacerlo porque no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces quiero saber si hay alguna perspectiva desde los órganos que aquí están representados hacia esta situación, hacia la juventud y además en zonas despobladas. Y la otra cuestión es que sabemos que en zonas que no son capitales de provincia, en zonas que son de mediana entidad o de pequeña entidad, hemos visto que las ciudades se han ido especializando cada vez más al sector servicios, que se ha llamado comúnmente, al turismo, que sí que es verdad que origina un trabajo y origina un dinero, pero creemos que eso no fija población, porque si bien es verdad que puedes acoger población a la hora de ver patrimonio cultural, luego tenemos ciertos problemas a la hora de que esa población que quiere vivir allí a tiempo completo no puede porque no tiene oportunidades. Así que querría saber si hay para estas 2 cuestiones alguna perspectiva desde los órganos aquí representados. Muchas gracias. Una señora detrás de usted ha pedido la palabra. Ah, bueno, pues no es una señora, perdón. Ah, sí, está detrás. 2 últimas palabras, usted y la señora de detrás. Sí. Hola, Valladolid es la capital original de España, ¿no? No es Madrid. I just want to mention to you that Canada have a development program
with a similar problem we're talking here. They are facing even extinction for the Indian nations there. And the program is connected to the free trade agreement with Canada. Free trade agreement with Canada is not what the US do in Latin America or in other places. And Castilla is the origin of this law, and also Spain has signed a few years ago the Convention of the Native people, of the indigenous people. So if we access through with this, and also the European money it has more value than the Canadian dollar, long more value. So if we can see through the free trade agreement with Canada, this development program, that will give us a lot of solutions. I have seen that personally, and I have seen the last person who speaks one language to die, and the nation finish. I have seen that in front of me. So they are very advanced in that, and I think we should look on that, and we should profit on that, and then Castilla can be more like the protagonist that always was, the star that always was in law and development. It's jurisprudence and development, what they are doing there. Thank you. La última palabra, y ya dejaremos concluir a nuestros panelistas. Hola, buenos días. Yo quería hacer también una reflexión un poco sobre los pueblos en general. Mucha gente hemos vivido en pueblos o venimos de pueblos y nos hemos dado cuenta que llega un momento que tienes que salir e irte a una ciudad a estudiar. Y después de eso ves que las opciones que tienes en una ciudad son muchísimo mayores, las relaciones sociales dentro de una ciudad son muchísimo mayores, todo es mucho más que en un pueblo. ¿Cómo van a hacer que después de la globalización de todas nuestras ciudades como modelo sean o Nueva York o Berlín o estas grandes ciudades, cómo vamos a hacer que la gente quiera volver a vivir en un pueblo y eso, se meta en un pueblo que probablemente queden 20 personas de avanzada edad y no tengas a gente con la que relacionarte, y ya no solo eso, sino vas a cuidar a tus hijos si tienes en un pueblo donde va a haber otras 2 personas con las mismas formas de vida y no queremos entrar en un pueblo así. La gente de nuestra edad, su ilusión no va a ser irse con 25 años a un pueblo a vivir solo. Entonces creo que es ver un poco qué ofrece un pueblo para que la gente quiera ir a vivir allí, que ofrece muchas cosas, como es eso, un mejor clima, una mejora de aire, ya no hay tanta contaminación, hay oportunidad de contacto con la naturaleza, de volver un poco a nuestras raíces y dejar un poco esas grandes aglomeraciones que lo único que nos hacen es nos matan y nos consumen. Entonces, un poco en eso, ¿qué haríamos para que el objetivo sea vivir en el pueblo, sea vivir bien y sea tener una calidad de vida que realmente nos puede ofrecer esos sitios? Muchas gracias. Pues yo creo que si me les expresa a ustedes, les dejo que concluyan brevemente, por favor, y creo, vicepresidenta, we must to repeat the dialogue, because many things inconclusive. Pero, si les parece, primero, Soraya, ¿quieres concluir diciendo...? Sí, pues si me responderé a esa última pregunta, y ya, precisamente, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para que la vida, para cambiar un poco este curso, ¿no? Bueno, primero, yo creo que los pueblos no son esa imagen de un pueblo donde viven 3 personas. Estamos hablando... cuando hablamos de pueblos, de zonas en peligro de despoblación, efectivamente estamos hablando de zonas que llevan perdiendo población en la última década, que tienen una densidad de población de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que tienen una renta del 75% medio de la renta nacional. Bueno, pero hay pueblos, necesitamos una determinada masa de población para poder establecer políticas de fijación de la población al territorio. Creo que Quijano ya no está, pero cuando preguntaba políticas a largo plazo y políticas a corto plazo. Un estatus especial, por ejemplo, de zonas despobladas en la Unión Europea, donde se pueda a corto plazo
actuar de forma coordinada entre todos los Estados con medidas positivas, que van desde luego de mantener algunas infraestructuras básicas. Estoy de acuerdo contigo, no es una cuestión de infraestructuras, pero sin algunas infraestructuras no hay posibilidad de generar economías. Hoy las infraestructuras digitales son ciertamente importantes. Puedes tener todas las carreteras del mundo, pero no puedes pedir a ninguna empresa que se instale en el medio rural si no tiene Internet durante las 24 horas del día. Por lo tanto, banda ancha, infraestructuras digitales, determinadas políticas de inserción fiscales para que empresas que toman una decisión, había un joven que decía, yo quiero, mi decisión personal puede ser quedarme a vivir aquí o vivir en mi zona rural, pueda realmente contar con algunas medidas positivas si tienes otros elementos negativos en cuanto a cercanía a determinados servicios para no instalarte. Y actividades que se dan en el medio rural, actividad primaria, vuelvo a la política agrícola, que solamente se puede dar en el medio rural. Tenemos que hacer una reflexión muy importante. La política agrícola comunitaria ha sido exitosa en muchos elementos, pero en otros no ha luchado contra la despoblación, porque hemos dejado que las actividades ligadas a la transformación agroalimentaria se fueran del medio rural, de la zona donde se produce la actividad primaria. Por lo tanto, tenemos que acercarlas, tenemos que ser capaces de hacer que el valor añadido de nuestro sector, de nuestra producción agrícola y ganadera, se convierta en un sector agroalimentario, que es donde está realmente lo que genera empleo, lo que genera, se quede en el medio rural. Y ahí hay unas oportunidades enormes en las que trabajar. Y, por cierto, no es culpa del sector agrario y ganadero. El sector agrario y ganadero ha hecho lo que la política agrícola comunitaria ha establecido durante el tiempo de su existencia. Es efectivamente el elemento fundamental con el que tenemos que contar los agricultores y los ganaderos para hacer un cambio en este sentido. Por lo tanto, hay muchas cosas positivas que se pueden hacer. Sí. La Comisión está trabajando en ello. Muchas gracias. Vice President, some conclusive remarks? Some final remarks? Whatever is possible. It's not easy to conclude because we really heard a lot from you, and this is the reason why we are here, to hear and to listen and try to implement and try to translate all what you said in concrete policies. When you ask about tax dumping, thank you for this idea. This can be one of the measures within this toolbox which can be offered from our side, but you know that tax policy is still within member states, so it can be only recommendation. So as I'm always referring to this, not to be quoted incorrectly. When you talk about Canada and free agreement on Canada, as I remember in my previous position, I was always advocating this free agreement with Canada. I was also advocating TTIP, whatever one might think about this, because without having less taxes, less custom duties, we won't be competitive enough on the world market. And you have to know that we are in single market, and when you talk about common agriculture policy and about your products, someone was mentioning agriculture, you have to know that we live on a European single market, and we have to be also competitive within our market. You can't impose anything. So this is from my side. When you ask how to make the key question for me, and maybe the key message which I will take with me to Brussels, was the last question when the young lady asked, how will we make people go back to the villages? This is what we are trying to do. We are trying to reverse the trend, and to make life in the countryside, in the villages, more attractive, be it environmentally, be it in a connectivity, and that's it. So we are turning, this is the reason why we are talking about modernizing. Maybe we are using wrong wording always, the wording which is not simple enough in order for our citizens and voters to understand us. When we say modernizing, we think we are turning towards digitals, we are turning towards climate goals, we are turning towards this. And if we do this together,
the life in the countryside and in rural areas may be more attractive. But we can talk about all this, but without having jobs, if there are no jobs, it won't be attractive. These areas won't be attractive. So how to create jobs? This is the reason why we are talking about digital. Maybe I already said, but in Finland, at the moment, you have 40% of jobs which can be done from home. So you can work from home. So if you have digitals, this is modernizing. You can also e-services. You can have e-health. We are talking about artificial intelligence nowadays. Everything should be and could be or might be implemented, but it's not easy to do it, as a gentle professor said, immediate measures. I understand that we all of us know that everything is urgent, but we cannot do it as quick as you may ask for it. So I think that this was very, very precious exchange of views. I don't come with conclusions because it's not easy to make conclusions out of it, but these are very valuable input to me when I will be working on this long-term version for rural areas. We can talk it. There is understanding among some services in Commission. We can call it also rural agenda because we have urban agenda, and we can make something similar to urban agenda, rural agenda. What do we propose and what can we offer to local and regional authorities? So it's brainstorming, in fact. This exercise was also brainstorming. So thank you for your precious input. Thank you for welcoming me. Thank you, President, for receiving me here. Thank you, dear colleague, for exchanging of views, and also for your very, very good moderating. So once again, all the best, and I hope I'll see you in due time. Thank you. Presidente Fernández Mañueco, ¿cómo concluiría usted? Le han hecho muchas preguntas, como responsable político de esta región. Sí. Un momento, me quito esto. Que iba a dejar la palabra, pensaba que me había saltado por que fuera ella la que cerrara el acto, pero bueno, se me han hecho varias preguntas. Dumping fiscal, yo considero que no es ese el problema. La capacidad que tiene Atracción Madrid son otras circunstancias y nuestro valor negativo no es por el tema impositivo. Somos la segunda comunidad autónoma en el tramo autonómico del IRPF. El impuesto de sucesiones lo vamos a poner al mismo nivel que la Comunidad de Madrid y en el impuesto de patrimonio, que son los tres grandes impuestos que tenemos. Pues el mínimo exento es tan alto que está muy aparejado a la situación de Madrid. A mí me gustaría que hubiera una armonización fiscal en toda España, pero que fuera a la baja, teniendo en cuenta esa peculiaridad de lo que es el mundo rural, no solo en el tema fiscal, sino a la hora de hablar, de conseguir las licencias necesarias para poner un negocio, etcétera, ¿no? Se ha hablado de las oportunidades. Yo creo que no pasa nada porque los jóvenes tengan la posibilidad de salir fuera, porque muchas veces tienes la oportunidad de darte cuenta que lo que tú tenías en casa era muy importante, o también para aprender algo que te pueden enseñar en otras latitudes. Lo que tenemos que ser capaces, y creo que hemos insistido la vicepresidenta, la eurodiputada y yo, es fundamental que haya oportunidades para que pueda volver la gente, para que pueda retornar el talento. Es imprescindible y en eso es en lo que estamos trabajando. El sector servicios es importantísimo en las ciudades, pero también el sector industrial, y desde luego nuestra apuesta por el sector industrial es irrenunciable. De hecho, la comunidad autónoma en su conjunto tiene más peso el sector industrial que el propio país. Y hay provincias, me parece que es la provincia de Burgos y la de Valladolid, que están entre las 5 con mayor nivel de desarrollo industrial. No solo la automoción, cuando hablamos de industrial, sino también la agroalimentación, que hablaba Soraya, la eurodiputada. Bueno, yo decir también que respecto del valor añadido de la industria agroalimentaria, decir que somos capaces de atraer valor añadido. La industria del ibérico, por poner un ejemplo, Castilla y León no es una tierra de ibérico, de cerdo ibérico. Tenemos a lo mejor el 20, el 25% y prácticamente hoy Castilla y León pues es ya la comunidad autónoma más importante en el sector agroalimentario. Pero sí que es verdad
que hemos hecho un esfuerzo de modernización en el campo, tenemos que ser capaces que los agricultores, bien mediante empresas, bien mediante el cooperativismo, vayan cogiendo peso y puedan competir con las cadenas de distribución en generar ese retorno de valor añadido. Es un problema muy complicado. Y por último, las ciudades te ofrecen más opciones de relación, más opciones de oportunidad, eso es verdad, el empleo es imprescindible. Y luego las oportunidades de relación, pues depende cómo uno se lo plantee, ¿no? Cuando uno vive en una gran ciudad como Madrid, vayas a donde vayas, 45 minutos no te los quita nadie para hacer lo que sea. Yo he tenido la oportunidad de estar en una empresa hace unos meses y le pregunté a los jóvenes: ¿cómo has venido a esta empresa a Castilla y León? ¿Te pagan más? Dice: no, si gano menos. Y ¿cómo que te pagan menos? Es que vivo mejor. Y además, algo muy importante, 2 horas cada día de mi vida se lo puedo dedicar a mi familia y no estoy en el coche cabreado conmigo mismo y con todo el mundo. A lo mejor, cuando uno analiza no el pueblo de 20 vecinos como algo aislado en el mundo, como una isla en el mundo, sino como algo interrelacionado, que en 20 minutos de coche tienes cualquier cosa a tu disposición, eso es importante. Por el problema de la comunicación. Tenemos que ser capaces de eliminar esos estereotipos, de comunicar mejor que la vida en el mundo rural es muy importante. La esperanza de vida de la que se hablaba, la calidad de vida es inmejorable y la relación calidad-precio. Yo creo que esta idea que ha explicado la vicepresidenta de una agenda para el mundo rural es muy importante, ¿no? Y que seamos capaces de trasladar una visión más positiva de lo que es el mundo rural. Muchas gracias. Muy bien, pues señor rector, estamos en sus manos. Si quiere usted que cierre el acto o lo quiere cerrar usted. Pues señores, muchas gracias por su presencia, ha sido un placer, nos han puesto deberes, lo repetiremos y tenemos todo un catering a su disposición. Muchas gracias.